de dicho programa. Bueno, para empezar, vuelvo a insistir en un tema que es importante tener en cuenta. Se llaman programas satelitales porque están integrados por diferentes estamentos. Dijimos el estamento espacial, el estamento terrestre o en el terreno y el estamento usuario. El espacial obviamente está integrado por los satélites de observación de la Tierra. Son todos satélites artificiales, por supuesto, que están orbitando a una determinada altura sobre la superficie terrestre. Estos satélites van ingresando, o sea, se van poniendo en órbita para ir reemplazando tanto los satélites que ya cumplen con su vida útil y además porque se integra nueva tecnología, tanto en los sensores remotos como en otros instrumentos científicos, tecnológicos y de comunicación. Por supuesto, todo va mejorando y se da continuidad al programa correspondiente. Luego el estamento terrestre, que está integrado por una serie de estaciones de seguimiento y control y por supuesto de descarga de los datos de todo el instrumental que es la carga útil, se llama, del satélite. Vuelvo a recordar que el satélite no es más muy importante, pero es la aeronave, digamos, que lleva la carga de todo el instrumental que vamos a ir viendo a lo largo de la presentación. Lo más importante para nosotros son los sensores remotos que nos brindan las imágenes que utilizamos para la evaluación de los recursos naturales y también de lo construido por el hombre. Entonces, estas estaciones terrenas están dotadas de, obviamente, toda la infraestructura necesaria para recibir los datos, procesarlos y luego proveerlos a los usuarios. Y también para el seguimiento y control, como decía, de las actitudes de los satélites para controlar que no se desvíen de la órbita, que mantengan la altura, todo lo demás. Y estas estaciones se ubican en general en un cordón que está hacia el norte y hacia el sur del Ecuador. Ahora, si se acuerdan de la constelación de la mañana, normalmente los satélites pasan sobre el Ecuador entre las 10:30 de la mañana, hora local. Y luego está el estamento de usuarios, que somos todos nosotros, todos los que consumimos de alguna manera, perdón, los datos y la información que ofrecen tanto los sensores remotos como otros instrumentos
que vimos, por ejemplo, para la constelación de la mañana, para cada uno de los satélites. Entonces es importante tener en cuenta que ustedes saben lo que es un programa integrado por proyectos. Los proyectos son justamente el desarrollo de ese instrumental que a veces del país que construyó el satélite, que es el dueño del programa, por decirlo de alguna manera, pero que en colaboración eh, se proveen, digamos, de estos instrumentos para la colecta de datos de científicos, por ejemplo, estado de la atmósfera, algunos otros eh, datos provenientes, por ejemplo, de la condición del Sol, de las explosiones solares, la cantidad de energía electromagnética de onda muy corta, los rayos cósmicos. Bueno, hay una serie de instrumental que, que integra parte de la carga útil, como había mencionado. Estos son proyectos que se integran al programa general de cada uno de los satélites, de los programas que vamos a ver, eh, dependientes de organismos tanto del Estado como mixtos, Estado y empresas privadas. En el caso de hoy vamos a ver el programa EARTH-Landsat. Ahora les comparto la presentación para que podamos iniciar con el tema. Bueno, el estamento de usuario, obviamente hay programas que ofrecen algunos de sus productos, como las imágenes, en forma gratuita, y uno puede descargarlas de la internet de la estación terrena más próxima al lugar donde uno reside o donde uno trabaja. Por ejemplo, para la Argentina tenemos Cuibaba, que está en Brasil, y la CONAE, que está en La Falda, en Córdoba, obviamente territorio argentino. Bueno, ahora les comparto entonces la presentación. No sé si hay alguien que quiere decir algo, comentar algo, si no, inicio la presentación. Bueno, les decía que vamos a ver en esta primera parte de la clase de hoy el programa llamado inicialmente EARTH para los 3 primeros satélites, y luego el programa continuó con el nombre de Landsat a partir del 4 en adelante. EARTH significa, es el acrónimo en inglés de de satélite tecnológico de recursos terrestres, y Landsat significa satélite de usos del suelo, o sea, tanto cobertura como uso. En ambos casos, obviamente, hace mención a prácticamente lo mismo, nada más que cambia el acrónimo
y el nombre para hacerlo más ajustado de acuerdo a lo que se pretende con el programa en general. Entonces, ERST 1, 2 y 3, los tres primeros satélites, y Landsat 4, 5, el 6 tuvo problemas, y de allí saltamos al 7, y actualmente estamos recibiendo imágenes de Landsat 8, y ya está por entrar en operación Landsat 9. Entonces vamos a llegar hasta el Landsat 8. Bien, allí tenemos, perdón, allí tenemos un esquema a la izquierda de la conformación del satélite, a la derecha una fotografía del mismo satélite con todos los componentes. Había omitido mencionar que entre el equipamiento o la carga útil del satélite van, por supuesto, también las antenas de comunicación, tanto para proveer a las estaciones terrenas de los datos de registro, como para recibir instrucciones de, digamos, ajustar la actitud. La actitud es cómo se desplaza el satélite sobre la órbita correspondiente. Y también algunas antenas para comunicación con otras estaciones, por ejemplo, del radio sobre la superficie terrestre. Ahí podemos ver, por ejemplo, la estructura, como les decía. Entre ellos se destacan los grandes paneles solares que sirven para recargar las baterías con energía y, obviamente, para el funcionamiento de todos los sistemas y subsistemas del satélite. También llevan en la carga un combustible que se llama hidracina, que es un combustible sólido para poder, a través de pequeños disparos, por decirlo de alguna manera, corregir la actitud del satélite y ponerlo en la órbita correspondiente. Por eso ahí habla de su sistema de control y posición, tanque de ajuste de órbita y demás. Y ahí hay un grabador también electrónico de banda ancha, que es el que recibe y luego emite datos e información, por ejemplo, de las condiciones climáticas a nivel de la superficie terrestre, para evaluar conjuntamente con los datos que el satélite puede registrar de la atmósfera alta de nuestro globo terráqueo. Después tenemos antenas en banda S y otra antena de colección de datos, como les decía, por ejemplo, de datos climáticos o del tiempo, digamos, valga la redundancia, en tiempo real, o sea, en el momento que el satélite está operando. Después vemos un sensor de posición, que es el que está indicando la posición del satélite en la órbita, el paso sobre el ecuador a determinada hora y demás.
Este satélite tiene como sensores para la observación de la Tierra. Recuerden que son en general llamados satélites de observación de la Tierra de mediana resolución. Ahora vamos a indicar por qué. Y tenemos dos sensores. Una cámara se llama RBB. A ver, yo voy señalando, le voy a comentar. Cámara RBB y un MSS. La cámara RBB es una cámara, no me quiero adelantar, pero es una cámara, son tres cámaras de video, y el MSS es un barredor multiespectral típico, digamos, como los que conocemos de las cámaras digitales, y es un sensor óptico mecánico. Ahí tenemos las fechas en que fueron lanzados cada uno de los satélites ERST 1, 2 y 3. El primero, el 23 del 7 del año 72, dando inicio al programa norteamericano, estadounidense, y decomisado, o sea, ya digamos, se acabó su vida útil, dejó de funcionar en el año 78. El 2 inició su operación en el año 75, fíjense, se solapa con el anterior, y finalizó en el año 83. Estos satélites luego son desorbitados, o sea, se sacan de la órbita y con el tiempo van cayendo, o sea, disminuyendo en la órbita hasta hacer contacto con la atmósfera terrestre y se destruye. El número 3 de ERST se lanzó en el 78 y finalizó su operación en el año 1983. Allí podemos ver la órbita que ocupaba en realidad cada uno de estos satélites. Fíjense, a la izquierda tenemos en la gráfica del globo terráqueo, el Landsat pasa a la hora local, en este caso en el Ecuador, más o menos a las 9 de la mañana, y luego a las 12:30 próximo al Ecuador. Yo había mencionado 12:30 en el Ecuador, pero eso es, ahí me equivoqué, es para los otros satélites que ya mencionaba. Y a la derecha se puede ver un mapa con una proyección de tal manera que permite ver la trayectoria terrestre de cada una de las pasadas, y ahí vamos a mencionar las resoluciones que ya hice, que ya referí para el caso de los satélites de la constelación de la Mañana. La órbita es cuasipolar, descendente de norte a sur, es sincrónica con el Sol. Primero, cuasipolar, no pasa por los polos, no hay registro de los polos, es descendente de norte a sur, y es sincrónica, quiere decir que opera solamente de día, para el caso de los instrumentos, obviamente, que requieren de la energía de una fuente natural para registrar los datos. La altura orbital de 920 kilómetros, típica para esos tres satélites,
el periodo, o sea, el tiempo que demora en hacer una órbita completa, un giro completo es de 103 minutos. La resolución temporal es de 18 días. Si ustedes se fijan acá en la gráfica de la derecha, inicia el día 1 y va a volver a pasar sobre ese mismo sitio a los 18 días o 9 días considerando ERS 1 y 2, ya que estaban opuestos 180 grados. Recuerdo que hubo un tiempo entre el 1 y 2 en que ambos estaban operables. Bien, el ancho de registro del barredor del MSS, el barredor multiespectral, era de 185 días, perdón, 185 kilómetros, cosa que aún hoy se conserva, o sea, el ancho de registro de barrido del sensor. Esto le permite tener una cobertura total de la superficie terrestre cada 18 días, ¿no? Que es la resolución temporal. La espacial es según sensor, ahora vamos a ver, y el número de órbitas por día es de aproximadamente 14 órbitas. Bien, ahí tenemos dos esquemas más. De la izquierda muestra la distancia entre órbitas de un periodo n a n más 1. O sea, la distancia entre una pasada y la siguiente, por ejemplo, la número 1 y la número 2, ya que la Tierra, mientras el satélite está orbitando, la Tierra está girando. Vamos a ver el gráfico anterior, aquí a la izquierda, rotación de la Tierra, que es en el sentido opuesto a las agujas del reloj, y el plano ecuatorial. Entonces, mientras el satélite está recorriendo una órbita, la Tierra va girando, y de esa manera la siguiente pasada se hace a 2.875 kilómetros. Y ahí tenemos el ancho de barrido de cada pasada de 185 kilómetros. Y tenemos una superposición lateral, que eso depende de la latitud. En el Ecuador tenemos 14% de superposición entre pasadas en el día, digamos. Recuerden eso, 2.875 kilómetros. En la latitud de 60 grados, obviamente se incrementa la superposición. Y en la latitud de 80 grados, ya la superposición alcanza el 85%. Bien. Entonces, pasando a dijimos, resolución espacial en función del sensor. Y mencionamos también que está equipado con dos sensores. En realidad, uno de ellos tiene 3 cámaras llamadas cámara de Vidicón de haz de retorno. Es algo parecido a una cámara de televisión, una cámara de video. Por eso dice allí parecido a un circuito de televisión que registraba tomas instantáneas. O sea, es como si tuviese una filmadora que toma cuadro por cuadro y sin que constituya un video como tal. Y luego el barredor multiespectral, el MSS,
que es el acrónimo de Multispectral Scanner o escáner multiespectral. Para el caso de las cámaras de Vidicon, o cámara de video, digamos, tenía 3 cámaras, 1, 2 y 3 cámaras RBB con una focal de 5 centímetros. No funcionaron correctamente y no se volvieron a usar. Esto cubría también el mismo ancho y el mismo largo, o sea, 185 por 185 kilómetros, que representaban en la imagen, digamos, justamente una cantidad de líneas de barrido que era instantáneo, ¿no? En el ERS, ahí tenemos, en el caso del ERS 1 y 2, eran 3 cámaras. En el caso del ERS 3, 2 cámaras independientes con una focal también de 5,08 centímetros. Tampoco funcionaron y tampoco se volvieron a usar. El más importante, del cual tenemos imágenes, yo tengo en el instituto imágenes del barredor multiespectral a partir de los primeros datos de los satélites, por supuesto en formato digital, ¿no? Y ahí tenemos a la derecha el esquema del arreglo del escáner del MSS, como era típico la estructura del barredor multiespectral. Tenía un espejo barredor, si se acuerdan de las cámaras continuas, cámaras analógicas continuas, un espejo que permitía barrer transversalmente a la dirección. Si esta es la dirección de la órbita, el espejo barría de lado a lado. En realidad, barría en una dirección, dejaba de registrar, volvía a la posición inicial y hacía la segunda línea de barrido. O sea, no registraba en ambas direcciones, sino solamente en una de ellas. Ahí tenemos 6 detectores por banda, o sea, 24 en total, porque registraba 4 bandas, ¿sí? Ahí está el arreglo de el arreglo matricial, digamos, de los detectores. Fíjense que tiene un filtro para separar la longitud de onda correspondiente a cada banda y las 6 líneas de barrido que obtenía el sensor. El campo de visión, llamado FOV o Field of View, de 11,56, o sea, ese es el ancho, el ángulo de barrido que corresponde, de acuerdo a la altura de la órbita, 920 kilómetros, un ancho de barrido de 185 kilómetros. Por eso habla ahí de, también como ya mencioné, barrido lateral en una sola dirección, de oeste a este, y el campo instantáneo de vista, cuya sigla es IFO, o Instantaneous Field of View, es de 56 metros en la dirección del escaneo y 79 en la dirección de vuelo. En la dirección del escaneo tenía mayor resolución que en la dirección de desplazamiento satélite, pero se considera una resolución de 80 a 100 metros. En realidad era un cuarto de hectárea, un acre,
en la medida anglosajona de ARRI. Y un telescopio que es el componente, parte del componente óptico del barredor multiespectral, con un diámetro de 22 casi 23 centímetros y un F de 3,6. Resolución radiométrica en ese momento era de 6 bits, que llegaba a 64 niveles digitales. De esto ustedes ya conocen qué significa cada cosa. Fíjense que, como en todos los otros casos, estamos hablando de sistemas óptico-mecánicos. Bien, ahí hay un cuadro que muestra los usos de cada una de los rangos, o sea, de las bandas en las que operaban estos, no satélites, los sensores de los satélites. Fíjense para Landsat 1 y 2 y luego para el 3, que recordarán que varió, tenía para el 1 y 2 3 cámaras RBB, las cámaras de Vigicol, y para el 3 una banda en el RBB. Entonces, para el primer caso teníamos 7 bandas, 3 correspondientes al sensor RBB y 4 al MSS. Mientras que para el caso del RBB teníamos una para el el ERS-3, una en el RBB y luego teníamos 5 bandas en el Multi-Spectral Scanner, en el MSS. Acá podrán ver la banda, el número, como decíamos, la longitud de onda, el rango correspondiente a cada banda, la resolución espacial, que hablábamos de 80 metros aproximadamente. Acá también se considera en el orden de 80 a 100 metros, si bien la resolución como ustedes ya saben, el lado de la muestra en el terreno es 56 por 79. En el caso del ERS-3, mejoró la resolución en el sistema RBB a 40 metros y lo otro trabajaba en la misma resolución que los dos anteriores y una banda 8 que ya, si se fijan, corresponde al infrarrojo termal con una resolución de 240 metros. Y hablando de los usos, para el caso de la banda 1, de los ERS 1 y 2, estamos hablando de azul, verde, rojo, de allí pasamos la banda 4, vuelve a repetir el verde, rojo, infrarrojo cercano y segundo infrarrojo cercano. Y como uso, que son comunes hasta hoy en día, por supuesto, todo depende de la longitud de onda con que trabaje cada banda. Tenemos para la banda 1 la detección de línea de costa y la discriminación entre suelo y vegetación, ya que estamos hablando de un azul verdoso, digamos 0,48, 0,57, y también permite la diferenciación entre coníferas y caducifolias. En el caso de la banda 2, ya estrictamente verde,
esto está en relación con la condición de la vegetación, dado, si se acuerdan de la firma espectral de la vegetación sana, el pico de casi en el orden de un 20% correspondiente al verde, color que, en el que nosotros vemos las plantas. Luego tenemos ya la banda 3 para diferenciar suelo de vegetación, ya que por un lado la clorofila absorbe esa longitud de onda para la fotosíntesis y el suelo refleja fuertemente en el rojo. En el caso de la banda 4, vinculada con la carga de sedimentos y permite delimitar áreas poco profundas. Estamos hablando del 0,5 al 0,6 verdoso, y luego tenemos en la banda 5 el rojo, también obviamente como ocurre con el suelo, hay una fuerte reflexión en aquellas estructuras artificiales, digamos, creadas por el hombre. Luego la banda 6, límites entre vegetación, suelo y agua, y realzar las formas del relieve. Estamos hablando del infrarrojo, el primer infrarrojo cercano. En el caso del segundo, tiene obviamente, por ser longitud de onda mayor, mayor penetración en la bruma y permite la diferenciación entre suelo, agua y vegetación, dado que al ser un infrarrojo hay una fuerte reflexión de la vegetación y allí aparecen las bandas de absorción del agua. Bueno, no voy a repetir las mismas para el ERS-3, dado que de acuerdo a la porción del espectro tienen las mismas aplicaciones que las mencionadas para las bandas de los ERS-1 y 2. Además, este satélite portaba un sistema experimental para la recopilación directa de datos que luego eran transmitidos de manera numérica sobre el medio ambiente y de datos situados en tierra de otras estaciones. Lo que les decía al principio, se comunicaba con estaciones terrestres, tanto sobre la que estaba pasando, digamos, de acuerdo a la órbita, y con usuarios de radiofrecuencia aproximadamente a 3.000 kilómetros de la posición del satélite. Era como una repetidora de señales de radio de comunicación. Allí podemos ver ejemplos de material en copia de papel fotográfico que teníamos antes, deben andar por ahí en el instituto. Copias se proveía en general, como no había un desarrollo tecnológico de las computadoras, las empresas proveían el material en copia fotográfica en dimensiones importantes, casi, digamos, de 80 por 80, y ahí pueden ver ustedes fotografías de las copias. En el caso de la izquierda, corresponde a la banda 2 del sistema Vidicon, el RBB,
y de la derecha la banda 7 del MSS. ¿Cuáles son las diferencias notables entre ambas copias, digamos, o representaciones de las bandas? En la de la izquierda van a notar claramente una serie de marcas de registro. Esos puntitos en realidad son cruces que aparecen sobre la imagen, que se usaban, digamos, que tenía la cámara para poder corregistrar la posición de acuerdo a esta grilla ortogonal. Y la forma del cuadro, ya que eran tomas instantáneas, es justamente con formatos y un formato cuadrado. Luego hay información adicional, perdón, estoy como el otro día, y algunos datos de coordenadas aproximadas para la imagen total. Entonces, recuerden, esto se parece a una fotografía, dado que tiene un cuadro y que tiene un formato cuadrado fijo. Eran tomas instantáneas. Y en cambio, en la de la derecha, los lados norte y sur y este-oeste, que tienen, en el caso del lado este y oeste, una variación debido a la rotación de la Tierra. O sea, el sensor hace una línea de barrido hasta que el espejo vuelve a su posición, la Tierra ya se corrió. Entonces, vuelve a hacer el barrido con esos 6 detectores, a matriz de detectores, y va a tener una forma de un paralelogramo, ya que esto es un registro por barrido continuo. En este caso es instantáneo. En la banda 7, por ejemplo, no tiene formato. O sea, acá tiene un ancho de 185 kilómetros, igual que en este otro, pero al ir avanzando sobre la trayectoria del satélite, la Tierra también se va moviendo. O sea que si yo hiciese un aumento en zoom en un sector lateral de la imagen, podría notar como un aserrado, dado que cuando eh, el satélite hizo el primer barrido, al hacer el segundo, ya la Tierra se corrió, entonces aparece como un aserrado el borde, que no alcanza a verse a esta distancia, pero que da esa forma de paralelogramo. Bien, seguimos con el grupo de Landsat 4 al 6. Yo mencioné al principio que Landsat 6 no operó porque, claro, fue lanzado en el 93, no alcanzó la órbita y por tanto nunca funcionó, nunca entregó imágenes. En el caso de Landsat 4, se lanzó en julio del 82 y fue decomisado en el 2001. Los sensores que integraban este satélite ya eran el MSS, el conocido barredor multiespectral, y un nuevo sensor denominado Thematic Mapper, que es mapeador temático, el TM. Lo mismo para Landsat 5, lanzado en el 84,
y fíjense, funcionó hasta el año 2013. Realmente un hito en cuanto a la cantidad de años que estuvo funcionando Landsat 5, inclusive reemplazó al Landsat 7, que tuvo problemas, como ya vimos en el barredor, en el espejo barredor. Eso lo vimos en la constelación de la mañana. Por eso no volvemos sobre el tema de Landsat 7. El Landsat 4, después de un año de su lanzamiento, perdió uno de sus paneles solares y un sistema de transmisión de enlace directo, esto es de comunicación, y no fue posible que volviera a funcionar utilizando un transmisor en banda KU. Recordarán, eso lo vimos en el espectro electromagnético cuando hablábamos de las ondas de radio, y usado principalmente para comunicación y en el rango de las microondas de 12 a 18 GHz. O sea, estamos hablando de 2,5 a unos 67 centímetros de longitud de onda. Cuando el Landsat 5 empezó a funcionar, el transmisor en banda KU del Landsat 4 se limitó solo a descargar datos internacionales a través del sistema que había tenido inconveniente, el TDRSS, o sistema digamos, de monitoreo de la trayectoria. Eso fue hasta el año 93. También falló ya el transmisor en la banda KU, y Landsat 4 se mantuvo en la órbita por telemetría. Recuerden, telemetría son ondas de radio usadas para comunicarse, ya usando una banda S, y luego fue dado de baja en el 2001. Allí tenemos un ejemplo de una imagen que corresponde a la primera capturada en el año 82 por el Landsat 4. Eso es cerca de Erie, en Francia, y las ciudades de Toledo, Detroit y Windsor. Y si bien el programa Landsat en general, hablando en este caso los 3 primeros más el Landsat 4, había estado recolectando imágenes de la Tierra a partir del lanzamiento del primero en el año 72, esta fue la primera vez que los datos podían ser representados como una imagen en color natural, dado la utilización del nuevo sensor PM. Recuerden que el color verdadero se obtiene usando el sistema RGB, red, green, blue o azul, verde, rojo, asignando dicho color al rango que corresponde a la banda del verde, o sea, asignándole el verde al verde, el azul al azul, el verde al verde y el rojo al rojo. Es la única que se llama color verdadero. Como los anteriores sensores no registraban estrictamente en cada una de esas longitudes de onda, no se puede hablar de color verdadero. Enfatizo nuevamente la forma de paralelogramo de la imagen resultante, utilizando
cualquiera de los barredores multiespectrales, ya sea el MSS como el TM. La configuración del Landsat 4 y 5, recordarán que ya tienen incluido, además del viejo MSS, el mapeador temático que ya vamos a comentar. Bien, ahí tienen antenas, fíjense ya el tamaño de las antenas, antena de alta ganancia, de la mejor recepción, antena de localización, el modo de corrección de actitud, el que tiene los pequeños propulsores que usan hidracina para ubicar, para corregir la actitud del satélite, el módulo de propulsión, el módulo de energía, luego allá a la derecha tenemos, ahí dice placas solares, pues son los paneles solares, y los dos sensores, el barredor multiespectral, el MSS, y el cartógrafo temático o mapeador temático, que es lo mismo. Entonces tenemos la parte modular de las misiones múltiples y el módulo de instrumentos. En cuanto a las características de la órbita, cuasi polar como todos los demás, descendente norte-sur, sincrónica con el Sol, y ya la altura orbital pasó de 907 kilómetros a 705, un periodo orbital de 99 minutos, una resolución temporal que mejora, pasa a ser de 16 días, el ancho típico de 185 kilómetros de barrido, una resolución espacial para la mayoría de las bandas de 30 metros, mucho mejor que, si se acuerdan, la de 80 metros del anterior, o de 69 por 76, creo, salvo, en este caso, en el infrarrojo termal de 120 metros y el número de órbita por día de 14,5. Hoy tenemos otro ejemplo de una de las primeras imágenes registradas por el mapeador temático de Landsat 5. Esto es en la costa de la isla Padre en Corpus Christi. La imagen es del año 84, fíjense en marzo del 84, y es una composición falso color compuesto, fíjense, 432. Por eso es que la vegetación aparece en colores rojizos. Ahí tenemos en la banda el sistema RGB, en rojo la banda 4, que corresponde justamente al infrarrojo cercano, longitud que justamente tiene la mayor reflexión de la vegetación. La banda 3 en verde, que es el color rojo en realidad, y el infrarrojo cercano en la banda 2. Entonces, se puede ver tanto en la cobertura vegetal como algunas características de la zona de costa y del mar, incluidas algunas nubes. Bueno, esta es la conformación de los dos sensores del Landsat 5.
el viejo MSS y el nuevo mapeador temático. Ahí tenemos, como podrán ver, la banda 1, 2, 3 y 4, en verde, rojo, infrarrojo cercano y segundo infrarrojo cercano, o también llamado infrarrojo medio de onda corta. La resolución de 82 metros y los usos están indicados idem al 2 del TM, al 3, al 4 del TM. El nuevo mapeado temático con 7 bandas, una en el azul, 2 verdes, 3 rojos, 4 infrarrojo cercano, 5 infrarrojo medio. En realidad, como les decía, le llaman también segundo infrarrojo cercano o infrarrojo medio de onda corta, es lo mismo. Luego el infrarrojo termal. Recordarán que ya habíamos mencionado que inicialmente este sensor tenía 6 bandas, pero el Servicio Geológico de Estados Unidos, muy ligado a la NASA, pidió una banda en el infrarrojo medio, que en este caso corresponde a la número 7. O sea, ya estaban asignados el orden a las bandas, por lo tanto, aparece una nueva banda, la número 7, que en realidad debiera estar antes que la del infrarrojo termal. Si se fijan las longitudes de onda, viene de 1,55 a 1,75 en la banda 5, salta a 10,4, 12,5 y vuelve a 2,08, 2,35. Esa banda, justamente con aplicación estrictamente geológica, estamos hablando de tipo de roca y mapeo termal. Las demás son ya las que vimos para los otros ERS, ¿no? Pero tengamos en cuenta que ya a partir del Landsat 4 se utilizó también el mapeador temático, que en realidad se hace muy conocido para el Landsat 5. Bien, parece que llegamos justito. Bueno, no sé si hay alguna consulta que quieran hacer respecto a lo que vimos del Landsat, perdón, del programa ERS Landsat. Lo único que hago es recordarles que ya al Landsat 7 lo vimos en la clase pasada cuando hablamos de la constelación de la mañana, y ahora lo que vimos son el resto del programa, salvo Landsat 8, que vamos a ver ahora a continuación en lo que nos resta de la clase. Landsat, los 3 primeros ERST, 1, 2 y 3, de allí saltamos al Landsat 4, Landsat 5, el 6 que nunca funcionó, el 7 que vimos en la clase pasada, y ahora en un rato vemos Landsat 8, que tiene cambios muy importantes en cuanto a toda la carga útil del satélite. Así que, siendo las 10, denme, estoy de nuevo con la garganta irritada, 10, 15 minutitos para que me reponga y nos volvemos a conectar para continuar con la clase. Muchas gracias.
Bueno, vamos a continuar entonces con el programa Landsat. Pasamos al último satélite, Landsat 8. Seguramente en lo que vean en la práctica del procesamiento digital lo vayan a hacer con alguna imagen de este satélite, Landsat 8, que paso a comentarles a continuación. Ahora les comparto la presentación. Bien. La pregunta es si eh, están escuchando bien y viendo la presentación. Sí, profe. Perfecto, gracias. Vuelvo a insistir que me pueden interrumpir en cualquier momento. Bueno, este satélite denominado Landsat 8 lleva también por nombre misión de continuidad de datos Landsat. Allí pueden ver una fotografía de la configuración del satélite con un solo panel solar y la estructura general del satélite con toda la carga tecnológica. Bien. Allí pueden ver un esquema del lanzador, es el proyectil que puso en órbita al Landsat 8, llamado Delta 5, y a la derecha una fotografía del momento en que el proyectil eh, era lanzado al espacio para poner en órbita al satélite Landsat 8, que fue en febrero de 2013 y se lanzó desde la base de Vandenberg en California, en Estados Unidos. Esta operación se desarrolló en, digamos, de manera conjunta entre la NASA y el USGS, que es el Servicio Geológico de Estados Unidos. Bien, por supuesto, como en realidad todos los satélites, hay un periodo de llamado transición o de prueba en el que se comprueban que todos los sistemas, tanto del satélite como de las estaciones terrenas que están representadas en ese mapa a la derecha, pueden ver ustedes, como decía, el estamento terrestre que tiene las principales estaciones en una banda que va en la cintura del planeta Tierra, me refiero al Ecuador, y a la izquierda el globo terráqueo con las características de la órbita. La altura sigue siendo
de 705 kilómetros, hablamos de una altura nominal, dado que obviamente el relieve terrestre hace variar ligeramente dicha altitud, pero la órbita se ubica a esa altitud. Pueden ver también, obviamente, la rotación de la Tierra, la inclinación de la órbita utilizada, en 98,2 grados, la hora universal coordinada, 9:45 en el Ecuador, en la dirección norte-sur, por supuesto, órbita descendente, y un periodo de 98,8 minutos. Entonces, durante 100 días se hicieron todas las pruebas para verificar el correcto funcionamiento de toda la carga tecnológica del satélite y las mediciones de rendimiento y que se cumplieran con todas las especificaciones previstas para el instrumental del satélite. Ahí dice que el Landsat 8 reemplazará al 5, al TM del 5 y al ETM del Landsat 7, los dos instrumentos que ya vimos. En el caso del Landsat 8, los instrumentos anteriores fueron reemplazados por dos sensores, el OLI, que es un generador operacional de imágenes de la Tierra, que incluye las longitudes correspondientes al visible y al infrarrojo, salvo el infrarrojo termal, que es registrado por otros dos sensores llamados TIRS, que significa sensor infrarrojo térmico, aquellos que en el Landsat 7 y en el 5 estaban en la banda 6. Cambian un poco las resoluciones espaciales en el caso del TIRS, mientras que las correspondientes al OLI son las mismas que, se agregan algunas bandas, pero similares a la del TM y ETM del Landsat 5 y 7. Allí tenemos un esquema para poder entender un poco mejor cómo está configurado el satélite. Ahí tenemos un listado de los instrumentos. Tenemos un subsistema mecánico que encargado del despliegue de todos los componentes una vez que el satélite fue puesto en órbita. Otro subsistema de mando y manejo y un grabador de estado sólido de 3,14 terabits, que es la capacidad para almacenar datos y luego retransmitirlos a tierra. Un subsistema de control de altitud para mantener el satélite en la órbita. Un subsistema de energía eléctrica que incluye, por supuesto, el panel solar. Un sistema de radiofrecuencia para comunicación. El sistema de propulsión con la hidracina, recuerden ese combustible sólido, y un subsistema de control térmico para que tener noción de que
el satélite se encuentra en condiciones óptimas para el funcionamiento. Además, bueno, ahí está en el esquema, está indicado, por ejemplo, el arreglo del panel solar, los módulos de propulsión, las antenas en banda X de comunicación, otro en banda S, los dos sensores, el OLI y el TIRS, y este satélite tiene una masa, un peso de 2.782 kilogramos, perdón, pero está la unidad está con el sistema anglosajón, en realidad 2,782, o sea, son 2.782 kilogramos, perdón, una órbita circular, en este caso, de 705 kilómetros, con un ángulo de inclinación, como ya mencioné, de 98,2 grados. Y la vida útil esperada para este satélite es de 5 años. Ahí están, en primer caso, el sensor OLI, que tiene 11 bandas, 9 correspondientes al OLI y 2 al TIRS. Y se agregan, recordarán que el TM y el ETM tienen 7 bandas, en este caso para el OLI tiene 9 bandas, se agrega la banda 1, que es con utilidad para el registro de los aerosoles costeros. Fíjense la longitud de onda en el azul muy estrecha, de 0,433 a 0,453. Todas las resoluciones espaciales son de 30 metros, salvo el pancromático, como en el Landsat, el ETM de Landsat 7, con 15 metros de resolución espacial. Y se agrega también una banda 9 que corresponde al registro de los cirrus, estos nubes altas de poco espesor. Y lo que cambia es el orden de las bandas. Lo que era banda 1 en el TM y ETM pasa a ser acá la banda 2, que corresponde al azul. Luego viene el verde, el rojo, el infrarrojo cercano, la banda 5, el segundo infrarrojo cercano, o como les decía, infrarrojo medio de onda corta, en la banda 6 y 7. Hay 2 bandas en ese rango del espectro. El pancromático ya comentado, que es una parte del visible, y el de Cirrus, que ya está en el infrarrojo medio. Entonces, abajo podemos ver cómo es la estructura del sensor OLI. Bueno, como siempre, tenemos un sistema óptico mecánico, como en el caso de todos los alrededores multiespectrales. El avance entonces tecnológico del sensor OLI es el diseño que fuera aprobado, ya si se acuerdan, cuando hablamos de la constelación de la mañana y nos referíamos al EO1, el sensor que portaba
la nave Terra, que justamente que se usó para probar con el sensor ALI el nuevo sistema que luego se instaló en el Landsat 8, el sensor OLI. Y acá tenemos la configuración del sensor TIRS, que como ya mencioné, con 2 bandas, la resolución espacial de 100 metros, un poco menor que los 60 metros que tenía el ETM del Landsat 7. Tenemos 2 bandas en longitud de onda, se dividió la banda 6 de ETM y ETM en 2 rangos, uno de 10,3 a 11,3 y otro de 11,5 a 12,50. Eso con diferencias en ganancia de la señal recibida, ¿no? De la reflexión. Este sensor permite medir la temperatura de la superficie terrestre en esas justamente 2 bandas térmicas. Recuerden que estamos hablando de infrarrojo emisivo, no infrarrojo reflectivo, como son las otras bandas de infrarrojo cercano y medio. Y se aplica una tecnología de física cuántica ya para detectar el calor. Justamente los fotodetectores son quantum infrarrojos que denominados fotodetectores, que permite registrar justamente las longitudes de onda larga emitidas por la Tierra, cuya intensidad, obviamente, de la señal depende de la temperatura superficial, y permiten separar la temperatura de la Tierra de la emitida por la atmósfera al trabajar en esos 2 rangos de longitud de onda. Y algo interesante, ahí podemos ver el plano focal del TIRS con los 3 detectores de quantum infrarrojo o fotodetectores de quantum infrarrojo. Y esos fotodetectores son semiconductores de arsenuro de galio. En todos los casos, recuerden, son sales, y los electrones excitados por la luz infrarroja alcanzan un estado energético superior, y esos electrones energizados, como ya vimos para las cámaras fotogramétricas digitales, emiten una señal continua, una señal eléctrica, o sea, electrones en movimiento, puede ser leída y grabada para crear una imagen satelital. Allí tenemos las diferentes aplicaciones. Bueno, banda 1 ya dijimos, estudio de costas y aerosoles. Recuerden que el aerosol costero es aquel que es empujado por vientos hacia el continente y corresponde a la evaporación del agua de océanos y mares. O sea, por tanto, son gotas de agua cargadas de sales
contenidas en agua de los mares y océanos. La banda 2, también utilizada, como ya vimos, para las anteriores aplicaciones, pero además con la capacidad para hacer algo de cartografía batimétrica. Por supuesto, distinción entre el suelo y la vegetación de caducifolias y coníferas. La banda 3, para vigor de las plantas, recuerden el pico de reflexión del orden del 20% de la firma espectral de la vegetación sana. En la banda 4, discriminación de vegetación, dicen laderas, en realidad es, recuerden la fuerte reflexión del suelo, podemos generar índices de vegetación combinando la banda 5, por ejemplo, que es el infrarrojo cercano, con la mayor reflexión de la vegetación, y la banda 4, que es el rojo, que es absorbido para fotosíntesis por las plantas y que es fuertemente reflejado por el suelo desnudo. En la banda 5, el infrarrojo cercano, para enfatizar justamente biomasa, o sea, recuerden que es posible calcular este parámetro físico que se refiere al peso de materia seca, materia vegetal seca, y también para la delimitación de líneas costeras, dado que el infrarrojo es fuertemente absorbido por el agua. La banda 6, discriminación del contenido de humedad en el suelo de la vegetación. Recuerden que ya en el infrarrojo cercano medio, digamos, tenemos bandas de absorción del agua contenido tanto en el suelo como en la vegetación. La banda 7 mejora la detección del contenido de humedad del suelo y la vegetación, allí es donde las bandas de absorción del agua se enfatizan con mayor intensidad que en la banda 6. La banda 8, correspondiente al pancromático, es una porción del visible, del 0,5 al 0,68, con una resolución de 15 metros, resolución espacial me refiero. La banda 9, referida, como vimos, a la detección de cirrus, dado que puede detectar con mejor capacidad las nubes altas que están en pequeños estratos, o sea, los cirrus son nubes de un fuerte desarrollo. Y el infrarrojo termal en la banda 10 y 11, correspondiente al TIRS. En el primer caso, la banda 10, infrarrojo termal, estimación de mezclas de suelo, muy importante para los geólogos, y también lo mismo para el infrarrojo, segundo infrarrojo termal. Recordarán que es lo que la Tierra emite y que luego también es responsable del efecto invernadero, dado que es longitud de onda larga y rebota en las capas de la atmósfera con contenido de humedad, me refiero a las nubes. Y ese calor latente queda retenido en la atmósfera. Aquí tenemos una comparación en el sistema de color RGB,
lo vamos a ver con mayor detalle cuando hablemos de procesamiento digital, y las diferentes combinaciones entre bandas, que como dijimos cambia el orden según sea Landsat 5 y 7 con los sensores TM y ETM. Entonces, el llamado infrarrojo color para el caso de Landsat 5 y 7 se conformaba o se conforma con las bandas 432, mientras que en el Landsat 8 hay un corrimiento y el mismo infrarrojo color se compone con las bandas 543, ya que la banda 1 de Landsat 5 y 7 correspondía al azul. En el caso de Landsat 8 es la banda 2 porque se agregó la banda 1 correspondiente a los aerosoles costeros. La combinación llamada color natural, la 321, recuerden el sistema RGB, es el rojo para la banda 3 que registra el rojo, el verde para la banda 2 que registra el verde y el azul para la banda 1 que registra el dicho color. O sea, la única combinación llamada color natural o color verdadero para los sensores TM y ETM es la 321 en el sistema RGB. Mientras que para el Landsat 8, como está el corrimiento ya mencionado, el color natural se obtiene con las bandas 432. Los demás son todos falso color, ya que incluyen dos bandas de infrarrojo y una banda del visible. Para el caso de la 543 de Landsat 5 y 7, el Landsat 8 es 654 y así para las otras dos. Hago mención a que en el caso de las dos últimas, se incluye la banda 7, que es de aplicación geológica y además para la detección de estructuras artificiales detectadas por el hombre. La banda 7 tiene importancia dado que es infrarrojo medio y tenemos dos combinaciones allí para Landsat 5 y 7, las bandas 753 y 742. En el Landsat 8, la banda 7 sigue siendo la misma, pero cambia la 6, la 4, la 5 y la 3. Acá también podemos comparar un gráfico interesante, dado que por un lado tenemos la transmisión de la atmósfera, el concepto de ventana atmosférica, y las diferentes longitudes de onda, en este caso en nanomicrones, o sea, miles de micrones, va de 400 a 13.000. Recuerdan que si fuese el micrón sería de 0,4 a 13 micrones. Entonces, por un lado tenemos en la parte superior los sensores OLI y TIRS del Landsat 8 y en la parte de abajo el Landsat 7 con su sensor ETM Plus. Y ahí se pueden ver
las dos bandas que se agregan, está el cursor, la banda 1 de aerosoles costeros y la banda 9 de los CIR. En los otros, más o menos hay una coincidencia, salvo que en el caso del pancromático de 15 metros de resolución, es mucho más estrecho el rango en que registra dicho eh, pancromático y mucho más amplio en el caso del ETM. Y como pueden ver, el ETM registraba una sola banda con una resolución de 100 metros, resolución espacial de 100 metros en el infrarrojo termal, y acá en el TIRS tenemos dos bandas para discriminar mejor lo correspondiente a la emisión de temperatura por parte de la superficie terrestre. Acá en este gráfico también tenemos el promedio de la respuesta espectral relativa, pues en función de el tipo de cobertura y el ancho en milimicrones, de nuevo de 400 a 2400 nanomicrones, y esto es en función de los valores relativos de radiancia. Fíjense los aerosoles costeros, los tres colores del visible, el infrarrojo cercano, cirrus, los dos infrarrojos medios de onda corta y el pancromático. Ahí está claramente discriminado cada uno de las longitudes de onda registradas por el sensor OLI del nuevo Landsat 8. Bien, acá hay algo que importante que había olvidado mencionar para el caso de los satélites anteriores. Dijimos que los primeros ERS trabajaban con 6 bits. El resto de los satélites, desde Landsat 4 con el mapeo temático hasta el ETM de Landsat 7, con una resolución radiométrica de 8 bits, o sea, 256 colores, o gama de grises, podríamos decir. Y en el caso de Landsat 8, aumenta fuertemente la resolución radiométrica, de manera que la cantidad de colores es posible aumentarla fuertemente. Ahí están viendo que digamos, la cantidad de datos que registra Landsat 8 es mucho más grande que el Landsat 7, dado que en el 8 los archivos tienen una resolución de 12 bits y tienen además una banda adicional que no es parte del registro, sino que lo que se hace en las estaciones terrenas es generar esta imagen de valoración de calidad que justamente brinda información sobre la calidad
en cada píxel respecto de anomalías en la toma de datos por problema instrumental o la presencia, por ejemplo, de aerosoles, agua o nieve en la superficie terrestre. Landsat 8 ya adquiere 400 escenas por día y esas son archivadas en el Centro de Servicio Geológico de Estados Unidos y son, por supuesto, compatibles con todos los productos estándares de Landsat. Ahí dice que los datos están listos, en realidad ya los estamos usando dentro de las 24 horas de la recepción de cada una de las imágenes en los sitios web como Globis, Explorer y Landsat Look Viewer, que ofrecen los datos en forma gratuita. Ya imagínense que es el octavo satélite a partir del primer ERS-1 lanzado en el año 72 y con esto tanto la NASA como el Servicio Geológico de Estados Unidos han podido garantizar un registro permanente de datos, aunque sea con diferentes sensores montados en satélites que se pusieron en órbita y que ha permitido, digamos, aplicaciones en diferentes áreas del conocimiento, como la gestión tanto hídrica como forestal, en los riesgos, agricultura, crecimiento urbano, expansión de la frontera agropecuaria y disponer de los científicos un amplio rango temporal de un mismo sitio en la superficie terrestre para justamente por ejemplo, estudiar los cambios en el uso del suelo y poder trabajar con la toma de decisiones respecto de la ordenación del territorio. Por supuesto, incluir todos esos datos en los sistemas de información geográfica. Y acá hay una descripción de los diferentes niveles de los productos del Landsat 8. Ahí tenemos simplemente una descripción de qué tipo de nivel de tratamiento tiene cada uno de los diferentes niveles, desde el nivel 0, el nivel 1 con corrección radiométrica, el nivel 1 con corrección sistemática, el nivel 1 ya con datos con correcciones geométricas sistemáticas y muestreos para la cartografía georreferenciada en los dos geoides y elipsoides, el WGS84 y el G873, que es el que usa Estados Unidos, y el nivel 1 con corrección con puntos de control de terreno. Estamos hablando de correcciones geométricas sistemáticas usando los famosos puntos de control de terreno y las correcciones, por supuesto, registradas desde la misma plataforma en los dos mismos sistemas, el G84 y G873, y también una corrección topográfica por desplazamiento debido al relieve. Podemos decir que son productos corregidos
que nosotros hemos utilizado y se ve claramente la corrección, algo así como una restitución de los datos, dado que se corrige no solo la posición XY, sino las deformaciones por, como dice allí, desplazamiento del terreno o el relieve. Y de nuevo ahí los parámetros de procesamiento para los datos estándar de Landsat 8, los diferentes niveles. Ahí tenemos una resolución mejorada a 16 bits. El formato es denominado GeoTIFF, o sea que en formato TIFF de imagen, pero georreferenciado. Las diferentes resoluciones espaciales, 15 metros para el pancromático, 30 para el multiespectral y 100 metros para el Terman. La proyección es UTM, Universal Transversa Mercator, eso lo vamos a ver si no lo vimos ya en sensores. El datum, el WGS84, obviamente la orientación como producto estándar con el norte hacia arriba, el remuestreo que corresponde a lo que vamos a ver después como georreferenciación, es a través del método de convolución cúbica, y las precisiones declaradas por la NASA, que corresponde al caso del OLI de un error circular de 12 metros con el 90% digamos, de confidencia, o sea, de certeza, y en el PIRS de 41 metros con también el 90% de certeza. Bueno, entonces estamos terminando justo a tiempo ambas partes de la clase de hoy. Hemos visto hasta acá programa ERS-Landsat, completando los 8 satélites del programa, así que damos por finalizado el tema del programa